Bueno, voy a comentaros hoy este libro de Agustín Fernández Mayo, Teoría General de la Basura, subtitulado Cultura, Apropiación, Complejidad. Es un libro publicado por la editorial Galaxia Gutenberg. Vamos a hacer esta semana que comienza la presentación el próximo jueves en el Hotel de las Letras, pero he decidido anticiparme a la presentación haciendo un comentario general para esta sección de YouTube y es lo que ahora voy a hacer. Bueno, he enseñado esta edición, he enseñado el libro, pero en realidad yo lo que he leído ha sido este otro ejemplar. Es el ejemplar que me mandó Galaxia Gutenberg, que lo tengo completamente anotado y subrayado, encuadernado en canutillo. Y la verdad, fue un poco rollo leerlo porque, como podéis apreciar, pues tiene la marca de Galaxia Gutenberg en todas las páginas para que no lo reprodujera, para que no lo fotocopiara, cosa que no iba a hacer, pero eso ha hecho que lo tenga que leer ahí y subrayar. El ejemplar que me ha llegado, que es el editado, no lo he abierto aún, bueno, lo he abierto pero no lo he subrayado porque el otro sí que lo tengo muy currado. Bueno, como digo, voy a hacer un comentario de este libro, señalando desde el principio que me parece uno de los mejores ensayos que he leído en los últimos tiempos, un libro absolutamente extraordinario, muy recomendable, en el que Agustín Fernández Mayo demuestra su erudición, esos intereses que le llevan desde evidentemente la literatura y la poesía hasta las artes plásticas, pero también con ese fondo siempre de interés por la ciencia, y es una teoría general de la cultura contemporánea y me parece que, insisto, es uno de los mejores libros que se pueden leer hoy y estoy convencido que se desarrollarán bastantes comentarios en torno a este material. Tengo, vaya por delante, una relación de simpatía y de amistad, aunque nos vemos con no mucha frecuencia, con Agustín, y espero que eso no sea lo que marque solamente el tono de las consideraciones que quiero hacer en torno a su libro. Bueno, quería decir que podíamos comenzar hablando como si fuéramos presocráticos, es decir, como si fuéramos físicos, recordando un fragmento de Heráclito llamado Heráclito el Oscuro, concretamente el fragmento 123, que dice que el mundo más bello es un montón de escombros arrojados al azar. Es una cita que recoge Agustín Fernández Mayo en la página 172 de este libro de la Teoría General de la Basura. Un libro que habla del presente, este presente que es el presente dominado por Internet, en el que todos nos hemos convertido en nómadas o en semionautas, o por emplear la noción de Nicolas Bourriot en radicantes. Se trata sin duda de un libro fascinante, de un libro deslumbrante, en el que se alude, por ejemplo, al mito de la caverna, de la salida de la caverna platónico y del retorno del esclavo que se ha liberado de la sujeción a las sombras de la realidad, cómo retorna a ese mundo de la caverna, como una especie de retorno al underground, y cómo al salir ha contemplado lo que llama Diotima de Mantinea en el banquete de Platón la diamantina llanura de la verdad, y cómo ese resplandor de la verdad, cuando se lo comunica a sus compañeros de esclavitud subterránea, lleva a que sea negada su posición, atacado y tal vez asesinado. Bueno, esta visión deslumbrante de lo luminoso es la que transmiten las páginas de este ensayo, que tiene algo de ensayo de bricolaje, bricolaje en el sentido del pensamiento salvaje de Claude Lévi-Strauss. Fernández Mayo es sin duda un brillantísimo bricoleur, una suerte de filósofo de lo roto en el sentido de Giorgio Agamben, que decía que los napolitanos eran unos profesionales en mantener las cosas rotas unidas, en el que las citas iniciales del libro son esta. Una es una cita de una conversación de Didier Eribon con el citado Claude Lévi-Strauss, que dice: soy un lugar donde meses o años se elaboran y ordenan cosas y luego se separan como si fueran una excreción. La segunda cita del comienzo de este libro es de Michel Serres, de su libro El paso del noroeste, que dice que donde están los escombros de la división del saber y de las ciencias, algún día se encontrará usted con en los campos de estiércol, y es ahí donde se tiene la posibilidad de encontrar maravillas perdidas en el proceso de la talla y en el trabajo de la producción. Y la tercera cita del comienzo de este extenso ensayo es una cita de Sebald, que dice que la realidad siempre es diferente a todo. Podemos calificar el libro de Fernández Mayo como un libro de dermatocrítica,
dado que en la página 55 habla de la neurosis del planeta y luego de aquel normópata llamado Andreas Lubitz que estrelló el avión que pilotaba, el de Germanwings, en los Alpes, y sobre todo esa dimensión de lo normal que se vuelve patológico, pero también allí alude a la ciencia dermatológica. La piel, dice en la página 55, es pantalla de estados de salud y de desórdenes corporales e internos, una pantalla que nos proviene o nos protege del exterior, que nos agrede, y también una pantalla que nos ofrece beneficios. Se podía hablar, por tanto, en torno al libro de Agustín Fernández Mayo, de una suerte de epistemología epidérmica, a la manera de la lógica del sentido de Leuciana, pero también de una actitud que no se queda meramente en la superficie o que muestra que la piel tiene su profundidad, como pensara Paul Valéry, y en cierta medida es una actitud también de astronauta o incluso de buzo. Así recoge una brillante cita de Pour Parlers de Gilles Deleuze, que retoma también a Herman Melville, que dice: amo a los hombres que se sumergen. Cualquier pez puede nadar cerca de la superficie, pero se necesita una gran ballena para descender a 8 kilómetros o más. Desde el comienzo del mundo, los buzos del pensamiento han regresado a la superficie con los ojos inyectados en sangre. Astronauta, por tanto, o buzo, peregrino o barrendero, Fernández Mayo en este libro da cuenta de su retorno a la superficie, y lo que trae a la superficie es lo residual en forma de relato. Y este es propiamente cómo contar lo residual, no en la forma de una novela o de un cuento o convertirlo en un poema, sino convertirlo en un ensayo. Y es la cuestión aquí determinante, aquella cuestión adorniana del ensayo como forma, es decir, cómo ejercer esa conectividad entre formas del pensamiento sin caer en lo académico o en lo sistemático, cómo traer el humus a la superficie terrestre y cómo crear lo que llama Fernández Mayo un mapa denso del pensamiento, un ensayo que es un estricto ejercicio de modulación en el que modula y moldea las cosas y va haciendo que sigan ritmos fascinantes del pensamiento. Es también un ensayo que genera una sofisticada construcción de correspondencias, sobre todo porque pensar es construir correspondencias y sobre todo esas correspondencias de las que ya hablaba Aristóteles en la Poética, pero también se trata de ensayar o ejecutar la consilencia en una poética híbrida en el in-between, en el entre de las ciencias y las artes, estableciendo la correspondencia entre cosas separadas. Se podía calificar, por tanto, a la teoría general de la basura como un ensayo de topología tropológica, en la que la cuestión fundamental es la reflexión sobre el acto metafórico o sobre la intersección diagramática, en el que nos presenta cosas que saltan a la vista, pero que se podrían aglutinar en el concepto de consilencia, un saltar juntos tematizado por William Whewell, rescatado a finales del siglo XX por paleontólogos y naturalistas como Stephen Jay Gould o Edward Wilson, que ha sido hábilmente utilizado, como nos recuerda Agustín Fernández Mayo, en la teoría política por figuras como Fernández Buey. El libro de la teoría general de la basura, este ensayo, nos ofrece herramientas para pensar el presente, es una especie de ontología crítica del presente, en la que realimenta continuamente lo que estamos deglutiendo y excretando, en una realimentación que puede ser, como nos recordaba Norman Wiener, el teórico de la cibernética positiva o negativa, y que sobre todo tiene que ver con una suerte de impresionante teoría del ensamblaje, en el sentido que lo ha tematizado un teórico como Manuel de Landa en su libro 1000 años de historia no lineal. Es un pensamiento, una teoría del ensamblaje que atiende a pensamientos materiales, procesos de cambio de tres tipos: el pensamiento de las poblaciones, el pensamiento intensivo y el pensamiento topológico. Y estos tres modos del pensamiento vienen a generar una constelación contemporánea que sobre todo Agustín Fernández Mayo tiene que subrayar que se expresa como pensamiento de la complejidad y que tiene que ver con atractores caóticos, pero sobre todo lo que quiere aquí es mostrar que la obra ensayística que atiende a la complejidad del presente lo que sostiene es en un espacio sustrato, un espacio que no tiene un carácter fantasmal ni es la mera suma de puntos vacíos, sino que genera transformaciones poblacionales, que tiene que ver con los campos semánticos y con los puntos atractores. Sin duda, el libro de la teoría general de la basura es un libro que se podría llamar aproximaciones o incursiones en el pensamiento complejo, en un pensamiento que no sigue las lógicas posmodernas de la fragmentación,
dado que el fragmentarismo para Agustín Fernández Mayo es una hipótesis de análisis que no es válida, que si tiene que ver es con una cierta relectura del deconstruccionismo, pero especialmente aquello que en la deconstrucción es significativo, que se oría entender la deconstrucción como algo que tiene que ver con la problemática de la traducción en una línea post-heideggeriana, y también nada cercana al círculo hermenéutico gadameriano, sino que nos revela el carácter babélico, inevitablemente babélico, de las lenguas, y que permite, digamos, salir del cul-de-sac del estructuralismo y del postestructuralismo para acercarse a lo que llama Agustín Fernández Mayo una línea cero, que ejemplifica con la voz más antigua registrada, que sería la voz de Walt Whitman recitando el poema América, y cómo esa recitación del año 1890 aparece como una voz fantasmática, una voz de un poeta que regresa desde ultratumba y nos coloca en la línea cero, digamos, de las tecnopoéticas, de las tecnologías poéticas contemporáneas, en las que en cierta medida podemos calificar a Agustín Fernández Mayo como una suerte de historiador materialista que genera micrologías benjaminianas y que sobre todo está preocupado por la cuestión de lo contemporáneo, es decir, qué es lo contemporáneo de la cultura o del arte, de la filosofía, de la poesía, de las formas de la visibilidad, de la ciencia, de la tecnología, del pensamiento contemporáneo, esa cuestión a la que dedicó un breve pero iluminador ensayo Giorgio Agamben. Y no lo hace como una cuestión de arqueología ni de genealogía, podría ser con el tema de la consiliencia una suerte de paleontología del presente, en el que analiza cuáles son las cuestiones duras que quedan como restos fósiles y las partes blandas, que serían los ensamblajes reconstruidos de forma narrativo-ficcional, y propone en la página 376 un método, o lo que yo rescato como método que aquí sigue Agustín Fernández Mayo en su teoría general de la basura, que sería una metodología que toma elementos de la ciencia, aunque dirige sus visiones y sus análisis hacia objetos no científicos, que en cierta medida saca de quicio el método científico para analizar la fecha de caducidad de las ruinas, para proponer otra lectura de los escombros, y en este sentido se trata de una metodología del montaje, del sampleo, en la que lo decisivo es asumir la condición apropiacionista del arte contemporáneo para torsionar los objetos y las relaciones, para llevar a cabo anómalas prospecciones, extracciones y muestreos. Sin duda, el libro de Agustín Fernández Mayo es una gran reflexión sobre las condiciones del nomadismo estético contemporáneo, en las artes plásticas, en la literatura, de ese apropiacionismo iniciado ya en el siglo XX, pero que sigue consolidándose en nuestra época, y cómo los nómadas crean su propio espacio sustrato. Bueno, analiza cuestiones como sería la del contacto multiplicativo, analiza también esas técnicas del apropiacionismo que prefiere llamar Foncuberta adopción, se aproxima a las posiciones filosóficas del aceleracionismo, de la ontología orientada a los objetos, con la que guardan correspondencia algunos de los planteamientos del propio Agustín Fernández Mayo, revisa lo que fue el legado del postestructuralismo y el impacto de la demolición del World Trade Center en el comienzo de nuestra época, y cómo a partir de ahí se inicia una suerte de ironización de la realidad, pero también una desobjetivación de nuestro mundo y una denuncia de una endémica coalición entre saber y poder, que serían cuestiones de rango eminentemente neonichiano o vagamente Foucaultiano. Nos habla también de esa dimensión de un pensamiento ensayístico o una reflexión tropológica sobre la metáfora, que supone al mismo tiempo una defensa del realismo complejo, de los sistemas complejos, que en algunos momentos le lleva a repensar cuál es el lugar de la historia o en la condición de la reflexión contemporánea, para lo que revisa la ya tan archicitada imagen del Angelus Novus, el dibujo de Paul Klee, que era propiedad de Walter Benjamin, al que dedica una de sus más míticas teorías de la historia, en el que habla, o tesis sobre la filosofía de la historia, en el que habla de ese ángel impulsado hacia el futuro por un viento que viene del pasado, que vuelve la cabeza para ver cómo allí crecen las ruinas que tocan el cielo. Y para Agustín Fernández Mayo lo significativo es que, de acuerdo a
a las teorías físicas y a las cuestiones básicas de análisis de la flotación y del vuelo, ese ángel no se dirigiría hacia el futuro, sino que en realidad se volvería y se revolvería hacia las propias ruinas. Y Tosteldier, sin embargo, piensa que ese ángel, que así está en la obra de Paul Klee, ni avanza hacia el futuro ni hacia el pasado, sino que nos mira de frente y en cierta medida es un apóstrofe de nuestra época, porque lo que está contemplando es el devenir no tanto ruinoso del pasado, ni tan solo es una frustración con respecto a la inercia, que sería eso, esa catástrofe que viene del pasado y que continúa en el presente, que sería la catástrofe del progreso, sino que en realidad el Angelus Novus, según Ito Steyer, estaría contemplando de frente la basura contemporánea que somos nosotros, en tanto somos el destino de todo lo tecnológico que haría que el presente no fuera otra cosa que una acumulación no de ruinas, sino del spam. Bueno, lo que analiza este ensayo es la zona impura donde escombros y ruinas son asumidos con un afán nada nostálgico, sino al contrario, decididamente naturalista. La primera parte del libro se titula We Will Return, nosotros regresaremos, y aquí aparecen una serie de imágenes muy brillantes, porque este ensayo está lleno de imágenes, de sugerencias novelísticas, narrativas, y se puede entender este ensayo en realidad como un inmenso poema. Y recuerdo un pasaje de las nieves del Kilimanjaro de Hemingway, en el que se cuenta que cerca de la cima del Kilimanjaro se encontró un esqueleto seco y helado de un leopardo, perdón. ¿Qué es lo que estaba buscando ahí ese leopardo? Bueno, esta imagen de un esqueleto que aparece en la montaña, que aparece en la nieve, no solamente nos rinde o da cuentas de la condición de Fernández Mayo como escalador o como aficionado a la escalada y a la montaña, por tanto, sino también aquello que queda cubierto por el hielo y que regresa, no en la forma freudiana del retorno de los reprimidos, sino como una interrogación de exactamente qué es lo que hacían allí tan lejos de toda civilización, qué es lo que estaban escalando, qué cima querían conquistar. Pero también el título de esta sección, el We Will Return, nos recuerda una tarjeta postal que, según dice Fernández Mayo, estaba pegada en la cinta del portero automático del cuarto piso en Brooklyn, en el que pasó un tiempo, y ese astronauta nos dice que va a volver, y va a volver para lo que vuelve todo el mundo, para contar lo visto. Nos habla, por tanto, de ese viaje con retorno, que es un retorno narrativo, pero también del viaje sin retorno, es decir, de la fuga que conduce a la desaparición. Una obra de arte contemporáneo que comenta en distintos momentos en el libro es la pieza In Search of Miraculous, a la búsqueda del milagro, del año 1975 de Bas Jan Ader, en la que se montó en un pequeño barco y pretendió atravesar el Atlántico y finalmente desapareció y no se le volvió a encontrar, lo que nos recuerda en cierto sentido también aquella travesía que condujo a la desaparición de Arthur Cravant, de aquel dadaísta amigo de Marcel Duchamp, que se declaraba el sobrino de Oscar Wilde, un experto en bufopugilismo, el autor de la revista Maintenant, que era una revista de crítica que en realidad eran insultos descarados, que también desapareció intentando regresar desde las playas americanas hasta el continente europeo. Lo único, dice en la página 43 Agustín Fernández Mayo, que de verdad consiguió Bas Jan Ader, fue que llegara su pequeño bote, un trozo de materia, como un residuo, como basura, como fantasmática alusión al otro. Bueno, Fernández Mayo tiene también que revisar la teoría del derroche, de la parte maldita, del potluck, del sacrificio y del don de Bataille, subsidiaria de las reflexiones de Marcel Mauss en el ensayo sobre el don, y viene a subrayar que la teoría del excedente de Bataille está mal interpretada o surge de una mala interpretación. Aquí yo tengo discrepancias con Fernández Mayo, pero no es el momento para desplegarlas porque creo que hace una lectura de Bataille que tergiversa fundamentalmente lo que propone allí en la cuestión del gasto y del excedente, del papel de la destrucción y en cierta medida de anticipación de lo que sería el capitalismo como un fenómeno permanente de destrucción creativa y que consigue por medio de la destrucción exhibir el poder, es decir, que destruye pero al mismo tiempo gana en la propia destrucción. Bueno, las intenciones de Fernández Mayo no son académicas, eruditas, ni afortunadamente pedantescas, sino que lo que él quiere reflexionar es sobre la condición del sujeto actual, de lo que llama el yo red, y de esta contemporaneidad que a veces tiene el carácter del apocalipsis, como se podía encontrar en ficciones de James G. Ballard, de Don DeLillo, de Thomas Pynchon, de Philip K. Dick,
o también de George Sanders en libros como Guerra Civilandia en ruinas o incluso El pesimismo de David Foster Wallace, y cómo esta dimensión ficcional del apocalipsis requiere de nuevos retos narrativos que serían de cómo superar el fragmentarismo, y para eso él hace una suerte de elogio del cemento, ese material inventado por los romanos, el opus caementicium, elaborado con tierra y lava del Vesubio, que se va compactando a medida que se enfría. Una de las cosas que quiere hacer Agustín Fernández Mayo en su libro es no solamente criticar ciertas modalidades del posmodernismo, sino criticar, por un lado, al fragmentarismo de carácter tardo romántico o de ese continuismo inercial del romanticismo, pero también criticar las versiones más apocalípticas de la noción de catástrofe. Y para ello lo que quiere hacer es defender una noción de catástrofe que sería la teoría de las catástrofes de René Thom, como una cuestión que tiene que ver fundamentalmente con lo topológico, y analizar la cuestión del presente como una época caracterizada por los atractores complejos y por la ley de la causalidad borrosa. Bueno, a lo largo de todo el libro va analizando, por supuesto, la importancia que tiene el espacio físico-simbólico, el espacio sustrato, los puntos de catástrofe, y para ello pone ejemplos del arte, pone ejemplos de la literatura. Por ejemplo, le presta una atención muy cuidadosa a la pieza que inició en el año 1978 y terminó 30 años después, en el 2008, David Nash, su famosa pieza del Budenboulder, en el que arrojó esa pieza enorme de madera a un regato cerca de su estudio, de su casa en Blue Flestinow, y como fue haciendo un itinerario a través de ese regato para llegar al río, y luego a través de los meandros del río se acercó al mar, incluso retrocedía con las mareas desde el mar y finalmente lo perdió de vista. Es una obra a la que yo he dedicado mucha atención cuando hice el comisariado de la exposición de David Nash, y en mi libro Mierda y Catástrofe, de hecho, hay una parte dedicada a esta obra, que sería una obra que trata sobre la singularidad, pero también sobre la biografía de un objeto, que es algo que también se encuentra en Francis Ponge, en su texto Tomar partido por las cosas del año 1942. Él va a dedicar unas páginas a analizar lo que llamaríamos las aporías en torno al vacío y la nada, en la que en la página 69 dice que la única pregunta que debería intentar responder satisfactoriamente una teoría de la poesía es la de qué es una metáfora, y sobre todo esta preocupación por la metáfora le lleva a defender que el silencio está lleno de ruido, que no hay algo así como la nada, ni existe propiamente el vacío, para lo que recurre a la famosa experimento o al descubrimiento del campo de Higgs, y cómo el campo de Higgs nos revela que el universo es el responsable de que el universo tenga masa, y sobre todo, como dijo el físico Álvaro de Rújula el día del hallazgo del bosón de Higgs, del campo de Higgs, ahora sabemos que el vacío es una sustancia, o que no es la nada, es una sustancia que uno puede hacer vibrar para siempre, y las vibraciones de la nada son esas partículas que se llaman bosones de Higgs. Lo que quiere analizar en todo momento Agustín Fernández Mayo es la estructura poética de la realidad compleja a partir de posiciones tanto metaforológicas, literarias, artístico-plásticas, cuanto científicas. Está sin duda muy cercano a las ideas de Ilya Prigogine y Stengers en su libro La nueva alianza, Metamorfosis de la ciencia, que le lleva, como he dicho, a transitar por terrenos como el de la poética aceleracionista, a comentar cuestiones del aditivismo o del realismo especulativo, pero también a comentar películas como Level 5 de Chris Marker del año 1997, y sobre todo le lleva a subrayar en un momento decisivo de este libro que toda literatura aspira a la condición de arte contemporáneo. Es algo que hace de la mano del autor argentino Reinaldo Ladaga en su ensayo Espectáculos de la realidad, donde Ladaga nos dice que todos los escritores toman los modelos para las figuras que describen de una tradición que sería la de las artes contemporáneas, y así, como he dicho, toda literatura aspira a la condición de arte contemporáneo, aspira a la condición de la improvisación, aspira a la condición de la instantánea y a la condición de lo mutante. Y esas obras de arte que va comentando a lo largo del libro son numerosísimas, desde el cuadro de John Everett Millet de Dos africanos sobre el cadáver de un explorador, a obras
de Bernardí Roig hacia el final de su libro, pero sobre todo nos va revelando su interés y la finura que tiene para aproximarse a un campo que no es el de su estricta especialidad, que sería el de las artes plásticas, pero también le lleva a establecer sutiles conceptualizaciones, como la diferencia entre la narrativa del colono y la narrativa del exilio, a analizar también cuestiones como la música del presente, en una comparación muy bien traída a colación entre el disco Pink Floyd en Pompeya del año 1971 y el disco del grupo Derhoff cuando fueron invitados a tocar en las instalaciones del acelerador de partículas del CERN, y cómo era una especie de música para el Big Bang, y cómo entre Pink Floyd y Derhoff lo que habría sería una mezcla entre, o una contraposición entre la música experimental y la física experimental, y cómo se encontraría aquí una nueva concepción del ruido y de la música de la historia. Bueno, indudablemente Fernández Mayo genera un espacio ensayístico de intersección muy brillante en el que piensa las condiciones de la naturaleza, o mejor del artificio actual, en el que trata de pensar los residuos, recurriendo a la etimología de residuo del latín residere, que quiere decir aquello que no deja avanzar a la realidad, lo que la obliga a permanecer sentada y estática, lo que corta el flujo del tiempo y sus cíclicas realimentaciones, pero sobre todo le lleva a analizar la cuestión del reciclaje y la apropiación como elementos fundamentales de la creación y de las dinámicas del pensamiento y de la intervención contemporánea, como parte de esa teoría general de la basura, que es en realidad la teoría general de la metáfora. Si la metáfora, dice Fernández Mayo, viene de la palabra latina metáfora, traslado, desplazamiento, o metaforó, yo transporto, parece que hemos llamado al residuo activo, el que sirve de material de reapropiación, y por lo tanto de creación, aquel que desde aquella cosa que es el residuo y que parecería no dejar avanzar a la realidad y que la obliga a permanecer sentada, ha pasado hoy a ser agente provocador, esto es traslado, desplazamiento, o en otras palabras, metáfora. Así pues, residuo y metáfora son activamente fundamentales para entender las dinámicas de la apropiación, reciclaje y reapropiación contemporánea. La basura carece de naturaleza propia, y la basura es, por tanto, algo artificial que genera un flujo constante de metaforización, y es lo que hace que sea esa basura un elemento constitutivo de la cultura. Bueno, la posición de Mayo, como he dicho, Fernández Mayo, es la posición del nómada, de aquel que traza un mapa, en el sentido de Michel Serres, cuando en su libro Atlas dice que la cuestión fundamental es que hay que trazar el mapa y que los hombres, los cuerpos y las cosas tienen que concebirse en relación con los trayectos que se generan en ese mapa, en el que tiene que atravesarse ese mapa con herramientas y con reciclajes astutos, en el sentido de Claude Lévi-Strauss, en el que tenemos que aprender cómo conectar las cosas o cómo pegarlas, y también a veces cómo mantenerlas separadas. Hay un elemento que me llama mucho la atención, que es en esta parte del We Will Return, cuando habla hacia el final de esta sección de una teoría del velcro, y termina hablándonos de la importancia de los zapatos en el arte, aquella cuestión de la zapatología de la que hablaba Jacques Derrida en la Vérité en peinture, en la verdad en pintura, de los zapatos con cordones y sin cordones, las famosas botas del cuadro de Van Gogh, reinterpretadas por Meyer Safiro, por Martin Heidegger y por el propio Jacques Derrida, pero eso le lleva a plantearse la falta de teoría que se ha dado en torno a un material como es el velcro, ¿no? Y asocia el velcro a la errancia del nómada. Este elemento, el velcro, que fue desarrollado en el año 1951 por el ingeniero suizo Georges de Mestral, al comprobar que en sus paseos por el campo los frutos de las plantas del cardo, el Arctium, se quedaban sólidamente adheridos a sus pantalones y al pelo de su perro. Que sepamos, dice Fernández Mayo, aún no ha habido una obra, una película, una pieza de teatro, ni un óleo al velcro. Va siendo hora, y Nick Cave, ese músico australiano que nos ha desbordado con su libro de viaje, La canción de la bolsa para el mareo, ya ha dedicado un hermoso texto a esa bolsa para el vómito, y también nos ha dedicado el blues del bosón de Higgs. Estoy cansado, busco un lugar donde detenerme, todos los relojes se han detenido en Memphis ahora. Oigo a un hombre predicando en un lenguaje completamente nuevo. Sí, pues de eso hablamos, de un lenguaje nuevo. Bueno, voy a dejar aquí el comentario, porque ya llevo 28 minutos, bueno, 29, este comentario del libro Teoría General de la Basura, del que tengo tomadas pues 40 páginas de notas.
para desarrollar más adelante una continuación del mismo. Y bueno, únicamente me quedaré con esta idea de que este libro lo que nos plantea es la necesidad de un nuevo lenguaje, y sin duda aquí Agustín Fernández Mayo lo hace, asumiendo riesgos, con enorme inteligencia, con gran lucidez. Se adentra sin duda como un nómada, traza su propio mapa, hace conexiones sin miedo, arriesga, apuesta, y sin duda de esos riesgos y de esas apuestas intelectuales que hacen este libro salimos todos ganando. Un libro que tiene en portada una naturaleza muerta, también con ese código de color que se mantenía en la obra, que nos invita a dibujar el presente y a trazar una cartografía de la contemporaneidad que no siga los caminos habituales. Por tanto, un libro muy recomendable y que continuaremos comentando en otra ocasión.